Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos a nuestro eterno Padre Celestial porque nos da esta oportunidad maravillosa de poder tener vida, tener salud el día de hoy, y también como cada fin de semana nos da esta oportunidad de poder analizar, escudriñar las Sagradas Escrituras. Es verdad que nada hemos traído a este mundo y que nada podremos sacar. ¿Qué tan cierto es esto que declara las Sagradas Escrituras, así como el apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo en su primera epístola, en su primera carta, en el capítulo 6 en la primera epístola a Timoteo, en el verso 7, donde el apóstol Pablo declara lo siguiente y dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, es cierto que nada hemos traído porque es evidente, ¿no es cierto?, que cuando nacemos nada traemos a este mundo, nada viene con nosotros, nada físico, digamos, o alguna riqueza que conocemos en este mundo traemos cuando nacemos. Eso es cierto, no se puede negar. Pero también es cierto que nada podemos sacar cuando nos retiramos del escenario de esta tierra, cuando el Eterno nos quita el soplo de vida de la punta de nuestra nariz. Es cierto que nada podemos también llevarnos con nosotros, nada físico, nada material de este mundo. Aunque en ciertas culturas, sobre todo en tiempos de antaño, se creía, por ejemplo, que uno podía llevarse ciertas cosas, ciertas riquezas de este mundo para la vida venidera. Así, por ejemplo, lo era en la cultura egipcia de tiempos muy antaños, que ellos tenían esta creencia que al morir podían llevarse ciertas cosas de este mundo para la otra vida. Pero la arqueología ha demostrado, ¿no es cierto?, que ese pensamiento, esa idea de que podemos llevarnos algo físico de este mundo cuando morimos, es una mentira, ¿no es cierto?, es un engaño, es un pensamiento, ¿no es cierto?, simplemente un pensamiento, porque en la realidad no es así. La arqueología ha demostrado, por ejemplo, en sus excavaciones, en toda su descubrimiento que ha hecho, ¿no es cierto?, sobre todo en la cultura egipcia, ha encontrado, ¿no es cierto?, los cuerpos momificados, y con ellos también ha encontrado las riquezas que llevaban con ellos o que le pusieron, ¿no es cierto?, en la tumba para que pudiesen ellos llevar a la otra vida donde iban a entrar. Pero la arqueología ha encontrado todas estas cosas, ¿no es cierto?, toda esta riqueza, todo el oro que ponían a su alrededor o que llevaban, o las joyas que llevaban puestas en su cuerpo, ¿no es cierto?, la han encontrado junto a las momias, ¿no es cierto?, y está la evidencia allí que definitivamente nada pudieron sacar de este mundo a la otra vida. De manera que la palabra del Señor es exacta y no miente en esa parte cuando dice y declara el apóstol Pablo en primera de Timoteo, enseñándole al joven Timoteo, ¿no es cierto?, donde él le declara y le dice lo siguiente: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Eso sí es una realidad. Están las evidencias que así es. Hubieron pensamientos antiguos, hubieron una corriente de doctrina antigua, ¿no es cierto?, sobre todo en los egipcios, que enseñaban, ¿no es cierto?, que uno podía sacar ciertas cosas de este mundo, ciertas riquezas, y llevarlas, ¿no es cierto?, consigo para que le sirvieran en la otra vida. Bueno, hoy día, ¿no es cierto?, se ha demostrado que eso no es así, que no es real, que nada podemos sacar. En definitiva, la palabra del Señor tiene razón.
nada hemos traído, nada podremos sacar. Y sin importar el estatus social que tengamos, el poderío que podamos tener en esta tierra, toda la fama que podamos tener en esta tierra, definitivamente esto corre para todos. Para el pobre, para el rico, para la clase media, para el alto, para el bajito. Es decir, aquí no hay acepción de personas. Cuando la Escritura dice nada hemos traído y nada podemos sacar, es para todos. ¿Ya? De manera, amados hermanos, que es el tema que vamos a analizar el día de hoy, porque qué tan cierto es que nada podemos sacar de este mundo. En definitiva, ¿es así o hay algo que podríamos sacar de este mundo cuando el Señor nos llame a su presencia? Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Y vamos a descubrir, ¿no es cierto?, qué nos enseña la palabra del Señor con respecto a todo esto, ¿ya? Así que vamos a comenzar entonces. Por ejemplo, en el libro de Eclesiastes, en el capítulo 5, en el verso 15, Salomón también se refiere a este mismo tema. Ya Salomón en su vejez, en su madurez, en su arrepentimiento por sus pecados, por su falta, ¿no es cierto? Él le escribe a su hijo, a un joven, y, ¿no es cierto?, trata de instruirlo y de enseñarle en realidad muchas cosas, que lo encontramos allí, ¿no es cierto?, en el libro de Proverbios, en el libro de Eclesiastes, en el libro de Cantares, de los Cantares, pero específicamente en este caso en el libro de Eclesiastes capítulo 5, verso 15, Salomón también se refiere a este tema y declara lo siguiente: como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Esto lo declara, ¿no es cierto?, miles de años antes que el apóstol Pablo lo declara Salomón, ¿ya? Y es básicamente lo mismo que dice el apóstol Pablo allá en la primera epístola a Timoteo, ¿ya? Así lo declara Salomón, vuelvo a leer, dice: como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Es decir, todo lo que trabajamos, por todo lo que nos desvelamos, por todo lo que nos preocupamos en este mundo, fíjese usted que cuando el Señor nos llama a su presencia, nada podemos sacar. Nada físico, nada material, ninguna riqueza, ¿ya?, podemos sacar de este mundo para llevarnos con nosotros, ¿no es cierto?, a la vida venidera. De manera, amados hermanos, que, como decía, ¿no es cierto?, Salomón, por todo lo que nos desvelamos, de todo el trabajo que hacemos, al final de cuentas no tenemos nada en nuestras manos como para decir: esto se va conmigo. Aunque la familia, ¿no es cierto?, cuando uno muere, muchos familiares, ¿no es cierto?, le echan el gorrito, le echan la bufanda que a la persona querida le gustaba tanto usar, que le echan su anillo, que le echan su aro, no sé, una joyita por aquí, por allá, pero al final de cuentas él nada puede sacar de este mundo. Más años más tarde abren, ¿no es cierto?, allí el sepulcro para enterrar a lo mejor otro familiar, y uno se encuentra con estas prendas, con estas joyas, ¿no es cierto?, a veces deterioradas por la lluvia, por la tierra, por los años que han pasado, pero están allí las evidencias de que uno definitivamente nada ha podido sacar de este mundo. Allí están las cosas que echamos en el ataúd, ¿ya? Así que está la evidencia física, material, para decir: definitivamente ninguna persona ha podido llevarse algo de este mundo, algo físico de este mundo, para la otra vida. No se puede.
¿ya? Están las evidencias arqueológicas, ¿no es cierto? Y nada que hacer allí, ¿ya? Pero es verdad que nada podemos sacar de este mundo, o habrá algo que podremos llevar de este mundo a la otra vida eterna y que nos sirva allá en la otra vida. Lo vamos a ver, ¿ya? Por ejemplo, en el libro de Segunda de Corintios, lo vamos a leer también. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Mire lo que nos dice la palabra del Señor con respecto a este tema. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mire lo que nos declara la palabra del Eterno, hablando con respecto a este tema, hablando con respecto, ¿no es cierto?, a la otra vida, ¿ya? Si bien es cierto, tanto Salomón como el apóstol Pablo, y como en gran parte de la Escritura nos enseña y nos declara que nada podemos sacar de este mundo físicamente hablando, nada físico, ¿no es cierto?, de este mundo podemos sacar y llevarnos a la otra vida, ¿ya? Pero sin embargo el mismo apóstol Pablo, quien dice en la primera epístola a Timoteo que nada podemos sacar, bueno, la misma persona acá escribiéndole a los hermanos de Corinto, en el capítulo 5, en el verso 10, declara lo siguiente: porque es necesario, dice, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es necesario, todos vamos a comparecer, dice el apóstol Pablo, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, ¿ya?, según lo que haya hecho. Escuche bien esto. Nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, para que recibamos todos, ¿no es cierto?, según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, sea bueno lo que hayamos hecho o sea malo lo que hayamos hecho, tenemos que presentarnos en el tribunal de Cristo para recibir la recompensa. Para recibir la recompensa por lo que hayamos hecho. Piensa usted lo que está declarando el apóstol Pablo. Piense usted lo que está declarando el apóstol Pablo. No son palabras vanas. Mire, si hemos comprobado físicamente con nuestros ojos que la palabra del Señor tiene razón cuando el apóstol Pablo dice: nada hemos traído, nada podremos sacar de este mundo. Nosotros lo hemos comprobado con nuestros ojos, ¿ya? La arqueología así también lo ha comprobado. Aunque hubo este pensamiento de que podríamos sacar cosas de este mundo para llevarla a la otra vida venidera, era una mentira. Porque la arqueología ha demostrado que quienes tenían este pensamiento en su cultura era un engaño, porque las cosas las encontraron allí. Allí estaban las joyas, allí estaban el oro, incluso estaban los cuerpos momificados, estaban allí, conservados de buena manera por todos los químicos que usaban en aquel entonces, que descubrieron los egipcios para mantener el cuerpo en el tiempo. Pero allí incluso estaba el cuerpo momificado con todos sus seres materiales que se le habían puesto para que lo sacaran de este mundo y le sirvieran en la vida venidera. Estaban allí. Está la evidencia de que nada se pudo sacar. Quedó en evidencia que el pensamiento que tenían era vano, que el pensamiento y la cultura que tenían con respecto a la muerte, de sacar algo para llevarse a la otra vida venidera, era mentira. La evidencia está allí. Y también nosotros la hemos comprobado cuando
asistimos, ¿no es cierto?, a algún funeral, al entierro de algún amigo, de algún familiar, de algún ser querido. Hemos encontrado la evidencia que cuando abren el sepulcro, ¿no es cierto?, también se encuentran allí, ¿no es cierto?, objetos que fueron dejados en la tumba anterior y están allí. Entonces está la evidencia de que nada podemos sacar. Si eso es real, lo que la Biblia dice, si el apóstol Pablo está diciendo la verdad, porque hoy lo hemos comprobado, que es así, que nada podemos sacar. También lo que está diciendo acá en 2 de Corintios capítulo 5, verso 10, con respecto a que nos vamos a presentar todos ante el juicio de Dios para recibir según lo que hayamos hecho cuando estábamos en el cuerpo, sea bueno lo que hayamos hecho, sea malo lo que hayamos hecho, ¿no es cierto? Nos vamos a presentar todos ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho. Si usted hizo lo bueno, ¿qué va a recibir? Lo bueno. Si hizo lo malo, ¿qué va a recibir? Lo malo. A eso está hablando el apóstol Pablo. ¿Ya? Estoy hablándolo con la tranquilidad y la calma que más puedo para que nos entre en la mente y en el corazón y tomemos conciencia de lo que la Escritura nos está diciendo. ¿Ya? Para que nos entre en la cabeza, nos entre, ¿no es cierto?, hasta los tuétanos de nuestros huesos. Y ya les voy a explicar por qué es importante que entendamos esto. ¿Ya? Mire lo que dice el apóstol Pablo con respecto a esto. ¿Ya? Que vamos a tener que presentarlo ante el tribunal de Cristo para recibir según lo que hayamos hecho cuando estábamos físicamente en el cuerpo. Sea bueno o sea malo lo que hayamos hecho, tenemos que presentarnos para recibir. ¿Ya? Pero no solamente lo que hayamos hecho, está hablando aquí el apóstol Pablo de nuestros actos. A eso se está refiriendo, de lo que hayamos hecho, de nuestros actos, de nuestros proceder. De eso está hablando el apóstol Pablo. Pero no solamente de lo que hayamos hecho, sino también de lo que hablemos. Imagínense lo profundo que es esto, que a veces no tomamos conciencia de lo que la palabra del Señor nos enseña y nos dice. Todos a lo mejor cometemos este error de no tomar a lo mejor lo más en serio posible lo que la Escritura nos está diciendo y que podríamos acarrearnos problemas para el día del juicio. ¿Ya? Mire lo que declara Mateo en su evangelio, llamado Mateo, valga la redundancia, en Mateo capítulo 12, verso 36 y verso 37, lo vamos a leer. Vamos a buscar acá. Mateos 12. Ya, 12. Verso 36 y verso 37. Miren lo que dice acá. Dice: Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificados y por tus palabras serás condenado. Mire lo que dice Mateo, refiriéndose que estas palabras las declaró Yeshua cuando estuvo en el escenario de esta tierra. Eso es lo que escribió acá Mateo. Escribió acá los dichos que dijo nuestro amado Jesús cuando estuvo en el escenario de esta tierra. Él dijo lo siguiente: Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, ¿ya?, de ella darán cuenta, ¿dónde? En el día del juicio. Mire, está hablando del mismo juicio que está hablando Pablo en 2 de Corintios, verso 10, que todos tenemos que presentarnos. Es necesario, dice el apóstol Pablo, que todos nos presentemos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para recibir, ¿ya?,
para recibir lo que hayamos hecho cuando estábamos presentes en el cuerpo. Sea bueno lo que hayamos hecho, dice el apóstol Pablo, sea malo lo que hayamos hecho, tenemos que presentarnos para recibir la paga. Pero no solamente de lo que hayamos hecho, sino que Jesús también dijo, de lo que hablemos, también vamos a recibir paga. ¿Ya? Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Imagínense qué profundo es lo que nos enseña la Escritura y que a veces no la consideramos o la leemos con mucha leviandad y no le tomamos el peso a lo que nos está enseñando la palabra del Señor y no estamos considerando que podríamos estarnos acarreando un problema grave para el día del juicio. Sigamos. Vamos a dar cuenta de nuestros actos, dice Pablo. Nuestro amado Jesús dijo, y no solamente de nuestros actos, vamos a dar cuenta de nuestras palabras que hablamos, ¿no es cierto? ¿Ya? Dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras también podrías ser condenado. Hay un dicho, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos dentro de lo que es la justicia, cuando se toma una persona, ¿no es cierto?, en calidad de sospechoso por alguna situación, le dicen, ¿no es cierto?, la policía, todo lo que tú digas puede ser usado en tu contra. Así que le recomiendan que mejor permanezca en silencio esa persona hasta que, ¿no es cierto?, llegue el día del juicio y se presenten los abogados para acusar o para defender, dependiendo el caso. ¿Ya? De ahí viene esa palabra, ¿no es cierto? Tienes derecho a guardar silencio, ¿ya? Porque de toda la palabra que tú digas puede ser usada en contra en el juicio. De ahí viene esa palabra. Lo mismo que dijo nuestro amado Yeshua, ¿no es cierto? Es lo que está diciendo acá. Ya de toda palabra que hablamos, podríamos tener problema en el juicio si hablamos tantas cosas. Sin pensar a veces, o a veces pensando, o a veces con mala intención. Va a saber uno, ¿no es cierto? Ahí viene el análisis de cada persona, qué es lo que habla, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que de cada palabra que hablemos, vamos a dar cuenta en el juicio. Y esas palabras podrían justificarnos, pero también podrían condenarnos. ¿Cuál es el mensaje? Tener cuidado con lo que hablamos, por supuesto, ¿no es cierto? Bien, ya tenemos que nuestros actos se van a hacer presentes en el juicio, que nuestro hablar se va a hacer presente en el juicio. De manera que ya nos estamos encontrando que, si bien es cierto, nada físico podremos sacar de este mundo, nada material podremos sacar de este mundo el día de nuestra muerte, el día que el Señor nos retire del escenario de esta tierra. Pero aquí hay algo que nos está hablando la Escritura, que hay cosas que nos van a acompañar a la otra vida, incluso hasta el día del juicio. Nuestros actos y nuestras palabras. Mire qué interesante, ¿no es cierto? Nada físico podremos sacar, pero nuestros actos y nuestras palabras se van con nosotros y nos van a presentar allá en el día del juicio. Salomón también se refirió con respecto a esto en el libro de Eclesiastes. Vamos a leer acá, por ejemplo, Eclesiastes 11:9. Capítulo 11 de Eclesiastes, verso 9, dice lo siguiente: Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero debes saber algo, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Mire, Salomón escribe con respecto al juicio de Dios en esos años, imagínense, tiempos de antaño,
Salomón ya escribió y ya entendía y comprendía que el ser humano tenía que presentarse en algún momento ante un juicio, ante el tribunal de Cristo, y que Él iba a juzgarnos a todos por nuestros actos. Por eso Él aconseja y dice: joven, anda en los placeres de esta vida, anda en la vanidad de esta vida, anda de acuerdo a tu corazón, anda de acuerdo a la vista de tus ojos, pero debes saber esto, que sobre todo lo que hagamos en esta tierra, el Señor nos pedirá cuenta, nos llamará a juicio. Qué interesante, ¿no es cierto? Mire, en el capítulo 12 de Eclesiastes también Salomón escribió lo siguiente. Capítulo 12 de Eclesiastes, en el verso 14, escribió lo siguiente, dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque de esto es todo el hombre. Ya al final de su carrera, de su vida, Salomón se había dado cuenta que al hombre lo que le correspondía hacer, ¿no es cierto?, lo principal que no podía dejar de lado era temer a Jehová y guardar su mandamiento. ¿Ya? En el verso 14 leí Eclesiastes 12, verso 13, ahora voy a leer el 14, donde dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mire, porque Dios va a traer toda obra, es decir, todo lo que hagamos, ¿ya? Todo lo que hagamos, mientras estemos en vida, mientras estemos en el cuerpo, dice el apóstol Pablo, va a traer, porque Dios traerá toda obra a juicio, ¿ya?, juntamente con toda cosa encubierta, con aquellas cosas ocultas que podríamos tener cada uno de los seres humanos en la tierra, cosas que a lo mejor hacemos y ocultamos, o cosas que nadie más sabe que hicimos, ¿ya? Dice que Él va a traer todas estas cosas, ¿ya?, toda obra a juicio, juntamente con todas las cosas encubiertas, dice, sea buena o sea mala. Es interesante lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, porque es para tomar conciencia. Jesús enseñó en una oportunidad, dijo que cuando diéramos ofrenda, diéramos limosna, Él dice que no hiciéramos público lo que hiciéramos, sino que lo hiciéramos en secreto. Y el Padre que ve en lo secreto nos va a recompensar. ¿Ya? Esas son obras encubiertas. Él nos pide que hagamos obras encubiertas que nadie más sepa. Pero cuando venga el día del juicio, Él las va a traer a la vista de todos. Y qué lindo sería, ¿no es cierto?, que el Señor lo llame a usted, Pedro, Juan, María, ¿ya?, y le empiece a sacar en públicos aquellas obras que usted hizo, las obras buenas. Pero ¿qué pasa si cuando Él la llame a su presencia y haga público aquellas obras que también eran ocultas, pero que no eran buenas? Qué terrible, ¿no es cierto? Qué terrible. ¿Ya? De eso está hablando aquí la Escritura, de ese es el tema que estamos hablando hoy día. Es cierto que nada físico podemos sacar, es cierto, porque está comprobado. Físicamente está comprobado que nada podemos sacar. Pero también es cierto que la Biblia nos está enseñando y nos habla que hay cosas que sí nos siguen hasta el día del juicio final. Cuando muramos, cuando el Señor nos llame a toda su presencia, hay cosas que nos siguen. No las riquezas materiales. Allí no, en el día del juicio no nos va a llamar nuestro amado Jesucristo y nos va a decir: bien, los que acumularon tantos millones de pesos, ¿no es cierto?,
tantos millones de pesos, acumularon riqueza, pasen a este ladito a la derecha porque van a tener la entrada al cielo. ¿Ya? Esas riquezas allí no cuentan, allí no sirven. ¿Ya? ¿Cuáles son las cosas que el Señor va a usar allí para juzgarnos? Son nuestros actos, nuestras obras, lo que hablamos. Son aquellas obras encubiertas, sean buenas o sean malas. Eso es lo que está hablando la Escritura. ¿Ya? Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos angustiosos. Estamos entrando en los tiempos de Noé, como nos enseña la Escritura, que los últimos tiempos iban a ser como los días de Noé. Hoy estamos viviendo aquellos tiempos, amados hermanos. Estamos viviendo en tiempos donde el valor de una persona humana se perdió. Una persona humana hoy día no vale nada. No hay un respeto por el ser humano, por la vida humana. Usted ve cómo están muriendo todos los días millones y millones de personas a través de nuestro planeta Tierra. No vea usted todas las profecías o todo el cumplimiento de los últimos tiempos en su nación, en la ciudad donde usted vive. Yo les he enseñado que para analizar las profecías se analizan de todo el planeta Tierra. Y de todo el planeta Tierra, amados hermanos, están muriendo millones y millones de personas diarios. Asesinatos. No conozco el número exacto, amados hermanos, cuánta gente muere por asesinatos diarios. De aquellos que se hacen públicos solamente, sin contar aquellos que no salen en los noticieros. Estoy hablando a través del mundo entero. Imagínense cuánto, si aquí en nuestra nación Chile todos los días están matando a una persona, mínimo una de los casos que se saben. Imagínense a nivel mundial. ¿Cuántas personas están muriendo causadas por la guerra? Por guerras justificadas, dicen ellos, ¿no es cierto? Están muriendo de acuerdo, ¿no es cierto?, a los parámetros que le permiten en una guerra, y como están dentro de los parámetros que le permiten en una guerra, no hay problema en que mueran, si al final están usando las armas que se les permite, están usando la tecnología que se les permite en la guerra. Entonces, si mueren, no hay problema porque están dentro de los parámetros que se fijaron, ¿no es cierto?, para la guerra. Imagínense al punto que hemos llegado, que si personas mueren, pero están dentro de los parámetros que se fijaron, no hay problema. ¿Ya? Entonces, hoy día, lo que está ocurriendo en el mundo nos está demostrando que estamos en los tiempos de Noé, porque en los tiempos de Noé, si hay una de las cosas que se perdió, fue la dignidad humana, el respeto por la vida humana. Así lo enseña la Escritura. Dice que todos los hombres se levantaban todos los días pensando qué maldad hacer a ese nivel. Y eso lo estamos viendo el día de hoy día. Los hechos que están ocurriendo hoy día, amados hermanos, a través de nuestro llamado planeta Tierra, nos están dando la prueba de que estamos entrando en los días de Noé. ¿Ya? Si eso que está ocurriendo y lo que estamos viendo y las señales que estamos viendo nos están dando luces de que Cristo viene a esta tierra a hacer juicio, de que el tribunal de Cristo ha de aparecer en algún momento. No debiera a nosotros ponerlos en alerta. Las cosas que están ocurriendo no debieran hacernos a nosotros un llamado de atención. No debieran las cosas que están ocurriendo redarguir nuestro corazón, hacernos reflexionar, hacernos recapacitar y hacernos pensar y decir, caramba, definitivamente lo que dice la Escritura con respecto a que un día va a llegar un día del juicio, ese día lo estamos viendo y se está acercando a pasos agigantados. Y esto debiera hacernos a nosotros, amados hermanos, reflexionar, pensar, hacer techubá,
es decir, retornar, arrepentirnos, ¿ya? Acercarnos al Señor, ¿ya? Y tomar en consideración lo que la Escritura nos enseña, ¿no es cierto?, de que nada de lo que nosotros podamos adquirir en este mundo nos va a servir para el día del juicio, sino aquellas cosas que hacemos, nuestros actos, cómo actuamos, lo que hablamos, ¿ya? Eso es lo que nos va a acompañar al final hasta el día del juicio. Esas son las cosas que podemos sacar de este mundo, ¿ya? Si bien es cierto, nada físico podemos sacar, es verdad, pero nuestros actos, nuestro proceder y nuestro hablar, eso sí lo podemos sacar de este mundo. Y nos van a acompañar, amados hermanos, hasta el día del juicio. Bien, vamos a continuar. Ahora, con todo lo que hemos dicho y hemos analizado estos pequeños versículos que hemos leído, ¿no es cierto?, podemos nosotros ahora entender y comprender lo que nos enseñó nuestro amado Jesús cuando estuvo en este mundo, cuando Él habló de algo interesante, ¿ya? En el libro de Mateos, en el capítulo 6, verso 19 al verso 21, cuando Él dijo lo siguiente: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahora podemos entender y comprender lo que Jesús estaba diciendo cuando habló estas palabras, ¿ya? En Mateos capítulo 6, verso 19 al verso 21, Él declaró lo siguiente, lo vuelvo a leer para que lo escuche bien, donde dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Qué interesante, ¿no es cierto? Eso lo vamos a analizar, porque eso tiene un sentido muy profundo, amados hermanos, lo que Yeshua estaba enseñando y lo que Él dijo. Imagínense, dice la Escritura, nada podemos sacar de este mundo, nada físico, aunque acumulemos la mayor riqueza. Mire, sin ir más lejos, días atrás, ¿no es cierto?, falleció el expresidente Piñera de nuestra nación, un hombre ya arriba de 70 años, un hombre que era amante de su familia, un hombre que pues 2 veces gobierno en nuestra nación, y un gobierno nunca va a ser comprendido en la totalidad, ¿ya? Y no estoy diciendo esto porque él ya no está, ¿no es cierto? No. Porque uno tiene que ser justo en la vida. La Biblia nos enseña que uno tiene que ser justo en la vida. Y un presidente, ¿no es cierto?, sea del partido político que sea, nunca va a ser comprendido en la totalidad. Siempre van a haber adversarios, siempre va a haber desconformismo, ¿ya? Es difícil, ¿no es cierto?, que un gobierno le caiga bien a todo el mundo, por así decirlo. El expresidente Piñera, que hoy ya está fallecido, ¿no es cierto?, también era un reconocido empresario en nuestro país y también a nivel mundial. No tenía problemas él económicos, no tenía problemas de dinero, ¿ya? Pero mire usted, lo sorprendió la muerte de un rato para otro, como a cualquier otro ser humano lo ha sorprendido en algún momento, y nos sorprenderá mucho a lo mejor también a nosotros. Falleció en este accidente trágico, ¿no es cierto? Y fíjese usted que
aunque no tenía problema económico, un gran empresario, conocido a nivel nacional, a nivel mundial, nada pudo sacar de este mundo. Y esta reflexión nosotros a lo mejor la hemos hecho en muchas oportunidades a lo largo de o a lo corto de nuestra vida, dependiendo de qué edad tenga usted. Esta es una reflexión que estamos constantemente, está dentro de nosotros porque acudimos a la muerte de un familiar, de un ser querido, de un amigo, de un vecino, de un compañero de trabajo, qué sé yo. Estamos, y en todas estas muertes que asistimos a veces, se hace esta reflexión que definitivamente nada podemos sacar. Pero la Escritura nos está enseñando aquí que nuestros actos y nuestros dichos nos acompañan hasta el día del juicio. Eso sí lo podemos sacar. De manera que sí podemos sacar cosas de este mundo. ¿Qué cosas? Nuestras obras, nuestros dichos, nuestros actos. Esos nos siguen a nosotros. ¿No es cierto? Como está, por ejemplo, escrito en el libro de Apocalipsis. Lo vamos a ver acá. Apocalipsis 14:13. Veámoslo, mire. Apocalipsis capítulo 14, verso 13 dice: oí una voz desde el cielo, me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Se da cuenta usted? Cuando morimos, obviamente ya descansamos de nuestro trabajo, descansamos de la voz del capataz que nos está mandando, ¿no es cierto? Descansamos de todas estas cosas físicas, pero nuestras obras siguen con nosotros. Y con ellas nos presentaremos ante el tribunal de Cristo. Imagínense. Esto es lo que yo quiero recalcar y lo voy a repetir muchas veces. ¿Ya? Perdóneme usted por eso. Pero quiero que esto nos entre en la cabeza y se nos quede allí y que tomemos conciencia. Porque los días que se nos vienen no son fáciles, son días que se nos está acercando el juicio final y vale considerar esto, amados hermanos en el Señor, y tenerlo presente que de todo lo físico y de todas las riquezas que podamos acumular no nos sirve. No nos vamos a presentar con ella ante el tribunal de Cristo. Allí no va a haber coima, para que usted me entienda. Allí yo no voy a llevar dinero para coimear y decir, compro mi salvación, compro esto. No. Allí no corre eso. ¿Ya? Allí nos vamos a presentar con nuestros actos y con nuestros dichos. ¿Ya? Y podemos entender ahora entonces lo que Jesús estaba diciendo cuando Él dijo, ¿no es cierto?, en Mateo capítulo 6, 19, 21, no hagáis tesoros en la tierra, sino hacer tesoros en el cielo. ¿Qué tesoros? Imagínense que los tesoros que yo hago aquí en la tierra, junto dinero, junto buenas casas, buenos automóviles, todo oro, a lo mejor tengo lingotes de oro, ¿no es cierto? Que puedo acumular de todas las riquezas que existen en este mundo, ¿ya? Pero esas riquezas no las puedo guardar en el cielo, imagínense. Esas riquezas no entran en el cielo. Pero Yeshua estaba enseñando y dice, no hagáis tesoro en la tierra. Mira, ustedes se afanan haciendo tesoros en la tierra y no les sirve. No les sirve. La vida en la tierra es muy corta comparada con la vida eterna. La vida eterna es la vida eterna, por siempre. No podemos comparar la vida eterna con la vida aquí en la tierra, que es corta. Dice la Escritura que el ser humano vive 70 años y los más robustos 80. Esa es su vida. ¿Ya? Y hoy día esa vida se ha cortado porque la gente está muriendo antes de los 70. Son pocos los que están llegando a los 70 y 80 años, contados con los dedos. La gente hoy día está muriendo antes. Imagínense, la vida es corta aquí en la tierra.
Y si yo me afano haciendo tesoro aquí en la tierra, en mi corta vida, y no hago tesoros en el cielo, donde me van a servir para la vida eterna, imagínense. Eso es lo que Yeshua estaba enseñando en Mateos capítulo 6, verso 19 en adelante. Hagan tesoro en el cielo. ¿Qué tesoro? ¿Cómo puedo hacer tesoros en el cielo? ¿A qué tesoro se estaba refiriendo Yeshua cuando él dijo, hagan tesoro en el cielo y no aquí en la tierra? ¿Qué tesoros? ¿Qué riquezas puedo yo acumular en el cielo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, amados hermanos, si yo hoy día estoy aprendiendo que estoy errado, que estoy equivocado, que a lo mejor tenía un concepto equivocado con respecto a la salvación? Porque hay un tema, por ejemplo, que dice que, y que seguramente usted está pensando en su mente, ¿ya? Porque sois salvos por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Y tal vez usted se esté acordando de ese texto bíblico, ¿no es cierto? Porque yo le estoy hablando aquí que con nuestros actos nos vamos a presentar ante el juicio. Bien, todo eso lo vamos a aclarar la próxima semana. ¿A qué riqueza o cuáles son los tesoros que yo puedo acumular en el cielo para que cuando me presente ante Yeshua en su juicio, yo tenga tesoros acumulados y me presente con aquella riqueza ante el Eterno, esa riqueza que el Eterno va a aceptar. Porque estas riquezas de acá terrenal no las va a aceptar en el juicio. Es decir, yo no me voy a presentar con dinero a comprar mi salvación. No me voy a presentar con riquezas físicas, con riquezas materiales, ¿no es cierto?, ante la presencia del Señor. Son otras cosas las que allí me van a enjuiciar, son otras cosas con las que me tengo que presentar. Eso lo vamos a ver la otra semana. Y también vamos a aclarar, ¿no es cierto?, ese texto bíblico que dice, porque, ¿no es cierto?, la salvación es por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Vamos a aclarar eso porque seguramente usted está pensando eso en este momento, que nada tenemos que llevar para presentarnos ante el Señor porque al final somos salvos por gracia. Vamos a aclarar aquello, ¿no es cierto?, para que no queden confusiones y no tengamos sorpresa cuando nos presentemos en el día del juicio. Así que queda tarea para la casa, eso lo vamos a analizar la otra semana. Si el Eterno, en su eterna voluntad, nos permite, ¿no es cierto?, tener vida, tener salud. Así que, por lo demás, hoy día le digo Jehová Shalom, disfruten a su familia el resto del día que queda y compartan, ¿no es cierto?, la palabra del Señor escudriñándola como los hermanos de vereda. Que Jehová, el Señor, les bendiga. Amén.